la parte fenoménica. Violencia familiar, vamos a las casas, papá. La mayoría, el 80% de la violencia se genera cuando el papá llega borracho, y cuando llega más borracho, más violento, y normalmente son los fines de semana, etcétera, etcétera. Esa fue la conclusión. La violencia familiar se da por el consumo de alcohol de los padres. Desde ese paradigma, entonces ahora vamos a estudiar el otro paradigma, simultáneamente o en forma sucesiva. En el otro paradigma va y conversa y todo lo demás. Y Señor, ¿cómo está usted? ¿Qué pasó? Y comienza a explicar, el Señor tiene confianza y le comienza a explicar todo. Y, ¿pero por qué le pega la riña usted a su mujer? No, que esta mujer se sale en las noches cuando yo no estoy. Encontró que la razón fundamental, esa que estaba muy dentro, era la desconfianza que él tenía en la mujer. Y que por esa razón es que él le pegaba. Y comenzamos a estudiar desde el otro paradigma también la secuenciación, porque el paradigma crítico dialéctico, su método favorito para establecer la cientificidad es el método histórico. Entonces estudiamos históricamente también ese proceso, o sea, estudiamos desde los tres paradigmas, y la solución que se dio para combatir la violencia familiar fue totalmente distinta si solo lo hubiéramos estudiado con solo uno de los paradigmas. ¿Se dan cuenta ustedes? Bien, ya, corto. Y así, y podemos hablar sobre los otros componentes, sobre hipótesis y variables, ¿no? Como ustedes observan, amigos míos, en cualquiera de estos espacios las coordenadas epistemológicas son totalmente distintas, de manera que voy a darles algunas reflexiones finales para terminar ya. Disculpen que los haya aburrido. No, para nada. ¿Ya? No, siempre es bueno escuchar el nombre porque retroalimenta el ego. Bien, miren. Desconocer la epistemología de la ciencia y la tecnología impide responder adecuadamente el porqué de las cosas. Como investigadores siempre conocemos el cómo de las cosas, pero muy poco podemos responder el porqué y el para qué de las cosas. Entonces, esto es importante. La investigación en la universidad es compleja y diversa, tanto en su concepción como en su metodología. Eso es cierto. Por eso es que formatos o protocolos abarcadores en su totalidad para toda la disciplina es un error. Es un gravísimo error. Cada disciplina tiene su propia manera de abordar las cosas. Lo que uno podría decir, mira, te doy esta guía y sobre esta guía tú puedes irlo adecuando según la naturaleza de las cosas. ¿Perfecto? Y según el tipo de investigación que quieres hacer. Ah, perfecto, está muy bien. Pero es una guía. Y los profesores deben entender que es una guía. Y las guías no son palabras de Dios. Te alabamos, Señor. No son palabras de Dios. Son solamente una guía. ¿Me dejo comprender? Si este Señor me guía y yo siento que me está mandando por otro sitio, ¿sabe qué? Lo despido, ¿sí o no? Hasta pues busco otra guía. Las guías solo son una referencia, una ayuda. Y si no me ayuda, lo cambio. La universidad teniendo como función esencial la investigación. Recuerden, en la universidad se hace investigación generativa, de esa que producen conocimiento, investigación formativa, de esa que ayudan a formar profesionales con el rigor científico o futuros investigadores también. La universidad, teniendo como función esencial la investigación, debe cultivar los cómo, los por qué y para qué de la investigación. Eso es hacer filosofía de la investigación, sea científica, tecnológica y humanística. Por eso es que se dan los PhD en los países anglosajones, que se diferencian de los otros doctorados, por ejemplo, doctorado en ingeniería, doctorado en medicina, que son más profesionales. Los PhD, de los que nosotros valoramos tanto acá, porque aquí hay que traer el título de PhD si no te consideran bueno. Entonces, eso es porque en su tesis doctoral tiene mucho fundamento filosófico.
Yo me acuerdo que fui a presentarme a una universidad. Si tienes doctorado, te pagamos 50 soles la hora. Y si tienes PhD, te pagamos 70 soles la hora. Y yo le dije, ¿cuál es la diferencia? No es que PhD es encima de los doctores. Significa que en esa misma universidad no entienden qué es esto. El PhD es un doctor, como yo que soy doctor. Porque no hay otro grado académico más alto en la universidad mundial que el doctorado. No, pero como somos medios alineados, nos gusta PhD. Bien. Amigos míos, disculpen ustedes que los haya aburrido, estoy a su disposición para las preguntas correspondientes. Muchas gracias. Agradecemos la exposición del doctor Ernesto Moncayo con la presentación de coordenadas epistemológicas. Pasamos a la fase de preguntas. ¿Alguna pregunta que hubiera para nuestro expositor? Bueno, nuestro reconocimiento porque hemos escuchado una exposición muy amena y no aburrida como usualmente el trabajo de investigación a veces nos aleja más bien de la motivación que debemos tener para investigar, ¿no? Yo lo que quisiera hacerle al colega una pregunta que tiene que ver mucho con la finalidad máxima de la investigación. Y yo pienso, como docente universitario de la Universidad Nacional Federico Villarreal, que la universidad investiga, pero lo hace fundamentalmente para que la persona saque su título o su grado. Es decir, el uso fundamental es para titular a la gente y, por lo tanto, ese tipo de investigación yo le denomino investigación contemplativa. Se contemplan algunas variables, algunas relaciones o algunas correlaciones entre los fenómenos y punto. La realidad está totalmente inalterada. Y eso es lo que predomina en los últimos 50 años en la investigación científica, entre comillas, en todo el sistema universitario. Lo que requerimos de repente podría ser algo que se llama como investigación ya no contemplativa, sino como investigación transformadora, en el sentido de que algo tenemos que hacer operando sobre la realidad para construir alternativas de solución a los problemas socialmente relevantes. Entonces hay que tratar de, creo, de acrecentar el nivel de nuestras universidades con el propósito de ir emigrando de las investigaciones contemplativas a las investigaciones transformadoras. Algunas cosas que usted ha indicado más o menos tienen esta intencionalidad. Me gustaría que nos indique algo adicionalmente. Muy agradecido. En primer lugar, muchas gracias por sus palabras. Honradamente me hubiera gustado que usted hubiera dicho, aparte de ser amena, también muy nutrida. Pero en fin, miren, lo primero que yo digo, los trabajos de investigación en la universidad los hacen los docentes y los estudiantes. Si diferenciamos eso y decimos estudiantes, hay que ponerle un mínimo de nivel y rigor, porque no se puede pedir peras al olmo, ¿no es cierto? Le damos lo básico al estudiante, entonces lo básico le exigimos. No significa que no puedan hacer cosas mayores, porque yo tengo semilleros de investigación de estudiantes que han hecho cosas increíbles, más que los profesores. Si fueran profesores, en estas investigaciones es cátedra, ahí hay que exigirle eso que usted dice, dependiendo de su profesión. Al biólogo, por ejemplo, al biólogo básico botánico, hay que pedirle que nos dé según su naturaleza, de su disciplina, la información que tiene. Por eso es que desde mi concepción hemos desarrollado una categoría que se llama cadena de valor investigativa. ¿Qué significa esto? Que yo entiendo que hay gente que me va a hacer investigación básica.
como el botánico. Luego va a haber un biólogo que me va a ayudar a entender cómo es que esta planta que el biólogo básico lo ha ya descrito, qué propiedades pueden ser útiles para cualquier cosa. Ciencia aplicada. Luego va a venir un ingeniero químico y va a estudiar esas propiedades para la aplicación de la industria o de la salud o de la belleza o de lo que sea. Tecnología. Y luego hay que decirle, señores de la farmacia o señores empresarios, aquí hay esto que puede ser útil para poderlo vender en el mercado, que ya escapa a la universidad misma. Desarrollar esa cadena de valor investigativa es lo que ya le corresponde a los que estamos en la gestión y que miramos más allá de lo que hace individualmente cada científico. Pero lo que tiene que hacerse desde la universidad es tener claro ese norte. Lo que se hace debe servir para transformar la sociedad. Eso es lo primero que tenemos que tener claro, porque como dijo un compañero que participó en la exposición anterior, su rol de la universidad es ayudarle a la sociedad o a las empresas a solucionar sus problemas. Por esa razón es que ya se forman equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios, o lo que sea, para que cada uno en su rol vaya dando la información y se dé en ese equipo lo que se llama la cadena de valor investigativa, de modo que su producto genere impacto directo en la sociedad. Ese concepto lo estamos manejando en mi universidad, que no tiene canon minero, que actualmente no tiene apoyo del Ministerio de Educación. Sin embargo, con 100.000 soles anuales o 200.000 soles anuales, hemos desarrollado ya varios productos, donde podemos decir a cualquiera, mira, aquí le hemos impactado en estas familias y ya mejoró su nivel de vida. Entonces, ¿por qué? Por la filosofía de la gestión, el modelo de gestión. Hay que tener su modelo de gestión también de la investigación. Así como hemos escuchado ahora el modelo de gestión de la información, también debe haber un modelo de gestión de la investigación. Entonces, eso es lo que nosotros procuramos hacer, para cumplir con nuestro rol social. Y quiero decirle que la publicación de artículos científicos es una cosa que va complementando. No es lo más importante. Lo más importante es que nos produzcan impactos en la sociedad, y por eso mi lucha está con Conciter y decirle, cambien por favor los indicadores de valoración de las instituciones que hacemos investigación. Solo miden cuántos artículos he publicado, pero no miden cuánto ha impactado favorablemente en la sociedad. Y eso es lo que vale más, digo yo. Ustedes podrán estar en desacuerdo, ¿no? Porque cada quien tiene una visión y un punto de vista distinto. Pero si yo digo que todo lo que se hace lo juntamos para evitar que quede solo en los anaqueles y que el producto final después de un año impacte en la sociedad, o 2 años impacte en la sociedad, es lo mejor. Pero no le pidamos eso a un investigador, ¿eh? Es un equipo, o aislados o conjunto, en un equipo multidisciplinar, pero que debe desarrollar esta cadena de valor investigativo. Esa es una categoría que estamos desarrollando, cultivando, luchando porque se amplíe, ya no solo a un equipo, sino a 2, a 3, a 4, a 5, que nos permitan eso. Entonces, si con eso respondí su... Ahí hay un compañero... Ya estás con el micrófono, hermano. Tú también, luego tú, pero... ¿Me puedes consentir un poquito? Yo te consiento todo lo que quieras, Regina. Si hemos venido por ti acá a la Universidad Austral. Bueno, gracias por consentirme, doctor. Yo puedo apreciar en los rostros de los colegas un espacio, una atmósfera de éxtasis, de intercambio, de batallas internas en los pensamientos, y puedo apreciar que realmente se ha dado lo que se da donde quiera que se para Hashimoto, que es la polémica, ¿no? Cuando usted dijo hace un ratito, hay Ernesto Hashimoto, soy yo, no sé qué, ahora, y por altura de la mente de los que lo conocemos pensamos, bueno, menos mal que es uno solo, que no se ha duplicado, ¿no? Yo quería comentarles un pequeño detalle, y es el detalle
de que el sello, el fondo editorial Inti Cachay, que es uno de los pequeños logros que hemos ido adquiriendo, ¿no? Alcanzando en esta pequeña y joven universidad, está a punto de presentar a la comunidad académica de Cusco el libro justamente que ha provocado el título de su conferencia, que es parecido, que se llama, es una compilación que se llama Coordenadas Epistemológicas en la Educación Superior, donde podemos ver a Hashimoto y a otras personas que se están esforzando en el ejercicio del pensar, y entonces lo que nos deje sin sabor, porque el tiempo siempre, el Dios crono, a unos Cusco no lo siente, pero está poniéndonos la bota, ¿no? Y yo no quisiera que nos quedáramos cortos con la provocación que viene desde la Universidad San Martín de Porres con relación al genoma humano, al genoma peruano, y lo que viene desde el altiplano. Vamos a escuchar nuestra representación del mundo aymara, de cómo estamos desde allá, desde la Universidad del Altiplano, pensando también la investigación. No quiero cortar las voces que vienen, creo que es una voz de uno de mis colegas estudiantes en redacción de textos científicos en USAC. Vamos a escucharlo, pero yo quisiera rogarles, a nombre del comité organizador, también que propicien, porque estos espacios para intercambiar tarjetas y demás, ¿verdad? Para respetar los tiempos y entonces pasar después a los dos investigadores que nos quedan. Agradecerle mucho a Hashimoto. Voy a darle la palabra de inmediato, y usted me disculpa, nuestra jefa de la unidad de gestión de proyectos, la magíster Calderón, que le haya robado su espacio. Vamos a darle la palabra al próximo colega que tenga algún tipo de intervención, y para después agilizarnos porque se nos van a caer las curvas de atención, ya estamos en el postandreal, el horario. Felicitaciones. Bueno, he escuchado la brillante argumentación de la doctora, casi que me he descolocado para hacer la pregunta. Estaba viendo algunas preguntas, escuchando tantas maneras de pensar y enfocar. Bueno, estoy tratándome de responder tal vez como lo primero, realmente usted en su exposición lo hace con tanta didáctica universitaria, que es de estar distraídos o a veces estallando, está despierto, pero supongo que con tantas pinceladas epistemológicas, ¿no? Muchos, bueno, hablar de Nietzsche, de la metodología, del discurso, después de que usted ha viajado por todo el espacio, entonces creo que realmente cuando se aborda desde el punto de vista de la epistemología en nuestra universidad peruana, en pregrado no se enseña epistemología. Quizás un discurso por acá, por allá, unas pinceladas de algún profesor, pero así, en el rigor, no. En las maestrías, hasta donde yo conozco, tampoco. En el doctorado casi a la fuerza, porque el currículum dice epistemología. Y el asesor del doctorado tiene que también a veces esforzarse por revisar otra vez los aprendizajes de la epistemología para asesorarlo a su... Depende a quién lo vas a asesorar. Supongamos que es de la agronomía o de la ingeniería civil. A ver, ¿cómo nos toca la epistemología? Yo creo que las ciencias sociales, de repente, la gente de filosofía, bueno, filosofía, ¿qué profesores de filosofía? ¿Qué doctores de filosofía? ¿O qué doctores de matemáticas tenemos en las universidades? Bueno, hasta ahí lo dejo porque también se me puede agrandar mucho la comunicación. Yo quiero hacerle una pregunta muy concreta. He estado revisando varios libros de metodología de la investigación y encuentro que los tipos de investigación, ¿no?,
y los niveles de investigación. Para algunos dicen que es tipo de investigación básica y aplicada. Esto es lo más común. Y los niveles de investigación, bueno, el descriptivo, el comparativo, el evaluativo, el correlacional, el explicativo. El experimental es siempre explicativo, ¿no? Y algunos lo ponen y lo confunden. Es decir, hay muchas confusiones. Entonces la pregunta concreta es, ¿no? ¿Cuál es su opinión respecto a los tipos y modelos y niveles de investigación? Yo puedo argumentar y decir, ¿no? También lo que pienso sobre eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy rápido, porque ya tienen que dar espacio a los... Discúlpenme, compañeros. Yo creo que ya... ahí no. Sí. Miren, amigos. Lo que usted ha leído en los libros de metodología, normalmente los metodólogos utilizan un marco teórico que se llama tipología. Ese marco teórico proviene de la antropología. Ese marco teórico solo nos ayuda a establecer criterios y cada uno establece un criterio y clasifica en función de eso. Es muy arbitrario. Bueno, las clasificaciones siempre son arbitrarias per se. Sobre esto quiero decir, haciéndome propaganda, que yo estoy proponiendo ya no usar el marco de la tipología como marco teórico para clasificar las investigaciones, sino un marco teórico distinto que es la taxonomía. Me aproveché de la biología y encuentro que es mucho más potente y de apoyo para clasificar, porque la taxonomía ayuda primero a sistematizar, a ordenar y a jerarquizar reino, especie, todo ese tipo. Entonces yo quisiera que me leyera ese tipo de documento, de repente lo doy para que usted opine, me critique y me cuestione como debe ser. Segundo, agradecerle a la doctora Regina, y con esto termino, para decirle que cuando publiquen el libro, ojalá me invite para presentación, el artículo que yo he escrito ahí se llama Análisis epistemológico de las matrices de datos. Las matrices de datos son la matriz de consistencia y la matriz de operación de variable. Le estoy haciendo un análisis epistemológico de eso. Son como 20 y tantas páginas que es eso, ¿no? 30 que me han salido. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y le doy paso. Bueno, muy agradecidos por la exposición del doctor Ernesto Hashimoto, por su contribución a la epistemología. Bueno, agradecemos el entusiasmo que tienen todos ustedes para realizar las preguntas. Esto nos motiva a que se puedan realizar en más de estos eventos científicos a futuro. Bueno, continuando con nuestro programa, tengo el honor de presentar a nuestro siguiente expositor, el doctor Ricardo Miguel Fujita Alarcón. Él es jefe de la Oficina de Investigación de la Universidad San Martín de Porres, doctor en genética molecular, autor de artículos en revistas indexadas, honorario Colegio de Biólogos, asesor y consultor. Él nos presentará el tema de importancia de la genómica en la investigación. Gracias. Con un poco de vergüenza porque antes de mí habló el doctor Hashimoto y es un gran orador. Muchas gracias. ¿No? Y yo ya no sé lo que soy, ¿no? Soy científico, no sé en qué área estoy. Y encima, ustedes van a ver que he puesto PhD. Pero bueno, hoy día les voy a hablar acerca de un paradigma moderno que está viniendo, que es producto de las tecnologías, ¿no? Que es la genómica, que es el estudio de la parte genética, no solamente de los seres humanos, sino de las plantas, de los animales, de los parásitos, para poder conocerlos. Probablemente dentro del esquema del doctor Hashimoto es ver la parte causal de muchas cosas, de cómo funciona el hombre, cómo funciona el parásito, cómo funcionan las plantas, a través de un código genético.
¿Okay? Ustedes saben que estamos viviendo una época que probablemente de acá a 1000 años se va a ver como algo como el Renacimiento, una época bastante especial donde el conocimiento está avanzando exponencialmente. Ya no existe el ser humano como había hace 500 años, 1000 años, que podía conocer todo el conocimiento de la cultura de su entorno. Ahora ya nos hemos súper especializados, pero cada grupo tiene conocimientos muy pequeños. Eso va de la mano con un avance tecnológico también que ha habido en los últimos 25 años. Piensen nomás en el celular, ¿no? Cuando éramos chiquitos veíamos Dick Tracy, no sé si ¿se acuerdan? Dick Tracy, que tenía su reloj, que podía tomar fotos y podían hablar, ¿no? Entre los... Pero eso ya quedó chico con la realidad que tenemos en los celulares, ¿no? El celular que tenemos ahorita tiene más capacidad tecnológica y de memoria que las computadoras que se usaron, por ejemplo, para hacer la bomba atómica, o incluso para algunas partes del Apolo que se utilizó para viajar a la Luna, ¿no? Entonces, uno de los problemas de ese avance tecnológico tan veloz es que los países que están preparados de nuevo en el paradigma que puso el doctor Hashimoto, es como las personas que están preparadas pueden tener mejor razonamiento con el conocimiento que tienen, igualito los países que están mejor preparados pueden utilizar mejor el conocimiento. Y si no están preparados, simplemente el tren va a pasar. Y ese es el peligro de sociedades como la nuestra, donde la ciencia y tecnología no es prioridad dentro en nuestro país, ¿no? El presupuesto para cultura, el presupuesto para educación, el presupuesto para investigación misma no es lo que debería ser en un país que quiere salir, que se cree por momentos desarrollado, y vemos en la realidad que hay muchos espacios en nuestro país donde el desarrollo simplemente está a años luz de llegar. ¿Yo? Bueno, y lo que les voy a hablar es acerca de estos avances y cómo podrían ser utilizados en Perú, y algunos ejemplos de cómo los estamos utilizando. Acá en Perú realmente hay mucho por estudiar. El Perú es el origen de muchas especies: la papa, la quinoa, tomate, que se utilizado en todo el mundo. El maíz, ¿no? Es origen también de algunos animales, ¿no? Los camélidos, los cuyes, etcétera, que también tienen una importancia tanto en la alimentación como en la textilería y también en la alimentación. Bueno, y los cuyes en otros lados son utilizados, son animales de experimentación, por ejemplo, ¿no? A los sistemas de herencia. Y bastante interesante es que la herencia ya se trata en la Biblia. Cuando ustedes lean el Génesis, como siempre lo leen, me imagino, ¿no? 30, 25, 31, 50, habla, por ejemplo, de cómo Jacob utiliza un sistema de herencia. Su suegro le dice: tú te vas a agarrar todas las cabras que no sean blancas, sino que estén moteadas. Entonces, lo que hace Jacob
su suegro se llama Labán. ¿No? Su suegro Labán le ofrece las cabras que nazcan con manchas. Entonces lo que hace Jacob es poner a la cabra macho y hembra frente a unos palos rayados, y según la Biblia, por ver esos palos rayados va a haber una mayor cantidad de cabras manchadas. Ahora, la explicación de la Biblia, que sea verdad o no, eso no está en telejuicio, sino lo que quiero ver es el espíritu de cómo el ser humano ha ido explicando la herencia. Había grupos, por ejemplo, en la época de Cristo, había familias de judíos que no se circuncisaban, porque cuando había la circuncisión, estos niños recién nacidos botaban sangre, no coagulaba y morían desangrados. Ahora se sabe que es la hemofilia, ¿no? Pero entonces ya había familias donde había permisos para que estos niños no sean circuncidados, ¿no? Entonces la herencia viene ya desde antiguo, y después hablamos de sangre azul, sangre real, caballos de pura sangre, ¿no? Se pensaba en un momento dado que la sangre recorría todo el espacio, iba copiando el cerebro, el ojo, las piernas, luego se iba al espermatozoide y eso después iba al homúnculo, ¿no? En la mujer. Pero ahora sabemos que el estudio genético es diferente. Todos conocen esa lista. ¿Qué es? La evolución. Eso es lo más falso que hay en biología. ¿Ok? El chimpancé vive ahorita. El hombre, Homo sapiens, vive ahorita. Lo que hay en medio son homínidos que han existido antes, y no es cierto que del chimpancé hayan salido. El chimpancé ha sido hemos tenido un tatarabuelo común con el chimpancé hace 4 o 5 millones de años. Esa es la verdadera explicación, ¿no? Que lo vemos al final biológicamente. Todos somos productos de todos somos primos al final. O sea, desde una bacteria que nació hace 3.500 millones de años, es la tatarabuela de las plantas, los parásitos, los animales, incluyendo los seres humanos. ¿Ok? Hay lo que decía el doctor Hashimoto. La gente cree que cuando hay algo que se llama teoría, es algo que tiene que ser probado. Por ejemplo, existe la teoría de la evolución, que ya no es una teoría que tiene que ser probada, ya hay todo un cuerpo de conocimientos que simplemente está reafirmando que existe la evolución. ¿Ok? Bueno, en este ejemplo vemos que hay genes que están presentes tanto en seres humanos como en algunas especies relacionadas de mamíferos, en este caso un ratón. Más rápido. Bueno, la información genética está determinada en el momento en que el espermatozoide y el óvulo se juntan, ¿no? Trayendo la información paterna y materna, ¿no? Y es a partir de ese óvulo que después se multiplica y se va diferenciando en diferentes tejidos, al final para tener alrededor de 10 a la 14 células, que somos cada uno de los seres adultos. ¿Ok? Y cada célula tiene su propio trabajo. Lo que venga de la vía paterna o materna va a determinar un poco qué es lo que vamos a hacer nosotros. El tamaño, el color de pelo, color de piel, pero también predisposiciones a tener, por ejemplo, hay algunas familias que tienen cáncer, otras familias que tienen enfermedades cardiovasculares, otras familias que tienen tendencia a la diabetes,
etcétera, todo eso está determinado en la parte de la herencia que está en el óvulo y en el espermatozoide. Doctor, a nombre del comité organizador. Lo que es importante del ADN es que tiene sus letras. Y estas letras son miles de millones de letras en una secuencia. Y esa secuencia es la que determina, esto es insulina, esto es rodopsina, esto es diferentes proteínas que van a ser lo que nosotros somos. ¿Ok? Y solamente son 4 letras, A, T, G y C. Pero están escritas de tal manera, A, T, 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 G, C, 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 etcétera, puede decir, por ejemplo, insulina. Otra forma de escribir es otra proteína distinta y así sucesivamente. Entre una persona y otra persona puede hacer que esta G cambie y en otra persona sea una A. Es una variación. Y se puede hacer que la que tenga A tenga diabetes y la que tenga G no tenga diabetes, ¿no? Y así se va formando la variabilidad entre los individuos. Por eso todos los individuos, excepto los gemelos univitelinos, no somos idénticos, ¿no? Somos diferentes. No hay otro individuo como ustedes en el mundo. No ha habido en el mundo alguien como ustedes, ni habrá en el mundo. No sé si felizmente o desgraciadamente, pero cada uno de nosotros somos únicos. ¿Okay? Entonces, había una preocupación porque muchas de las enfermedades, había enfermedades raras, pero también hay muchas enfermedades que tienen un componente genético. Como les dije, hay familias donde hay más diabetes, hay familias donde hay más cáncer, hay familias donde hay más enfermedades cardiovasculares. Entonces, muchas de las enfermedades crónicas y comunes están causadas por cambios en este ADN. Entonces, por eso se estableció el proyecto del genoma humano, ¿no? Para poder leer los 3.200 millones de letras y ver cómo está escrito nuestro disco duro de cada ser humano, ¿no? Entonces se utilizaron moldes y como en todo lo que significa la ciencia occidental, se utilizaron muestras de caucásicos, de gente europea, de Estados Unidos, afroamericanos, algunos africanos, pero más afroamericanos, japoneses, chinos, pero cuando nos tocó a nosotros, utilizaron muestras de latino de Ricardo Fujita, el doctor Hashimoto, Jefferson Farfán, Pizarro, todos somos latinos, ¿no? Entonces, latino en genética es la peor definición que puede haber. Entonces, lo que quiero decirles es que el hombre americano, y específicamente el hombre sudamericano, no ha estado estudiado no solamente el genoma, sino en la mayor parte de estudios médicos. No es tomado en cuenta. En cambio, cuando se desarrollan medicaciones o medicamentos, las aplican de lo que se ha hecho en otros lados, nos aplican a nosotros tal como se aplica en otros lados. Y no necesariamente somos iguales. Bueno, vamos a pasar rápido. Simplemente para recordar o hacerles notar, de repente ustedes tienen una abuelita, una tía, que toma un medicamento, pero toma la mitad de lo que le dijo el doctor porque le cae mal si toma completo. O al revés, toma el doble porque no le hace nada, ¿no? Entonces, eso es porque los grupos humanos somos variados. Y eso es lo que nos ha mantenido, a todas las especies en general, en la evolución, de 99% de las especies se han extinguido, solamente queda 1%. O sea, todos los seres vivos, plantas, animales, parásitos y seres humanos, hemos sobrevivido porque nuestra especie, nuestro grupo, era variado. Cuando ha habido un virus, algunos otros morían, pero había otros grupos, como tenían diferencias, otros sobrevivían. Teníamos hambre, comíamos algo, unos se intoxicaban, morían, otros se enfermaban y a otros no les pasaba nada. Y los que sobrevivían fueron pasando sus genes y al final cada uno de nosotros es depositario de esos genes antiguos que han pasado por miles de años de selección natural. ¿Okay?
El Homo sapiens se originó en África hace 400.000 años, en esta área del África, y ha ido saliendo a diferentes sitios, a Europa, a Asia, a Oceanía, y el que hizo el recorrido más largo es el sudamericano, ¿ok? Vino hasta acá, salió hace 70.000 años, por acá estuvo 45.000, 50.000, acá cruzó hace 18, y llegó a Sudamérica más o menos hace 15.000 años. ¿Ok? Se cree que vino por la costa, porque era comedor de mariscos. Se han encontrado más restos en las costas que en la parte andina. Recién en la parte andina se encuentra recién a los 10.000 años, 9.000 años. ¿Ok? Entonces, hay evidencia, o aparentemente era más costero al comienzo que montañés. Bueno, otra cosa que hay que tener en cuenta es que Perú, Ecuador y Bolivia tienen la mayor cantidad de población nativa, y esto no es gratis. Esto es porque cuando llegaron los españoles era el sitio donde había una mayor concentración de población nativa en toda Sudamérica. Teníamos el Imperio Incaico, y justamente si ustedes ponen el mapa del Tahuantinsuyo y Perú, Ecuador y Bolivia, calza. ¿Ok? Y esto no es, o sea, el imperio de los incas era la punta del iceberg. Tenemos culturas, perdón, no le he puesto, tenemos culturas desde Caral, ¿no? 6.000 años de cultura, pasando por Chavín, Mochica, Tiahuanaco, etcétera, etcétera. Tenemos una población, una cultura que se ha ido desarrollando durante 6.000 años en esta parte de Sudamérica, ¿no? Y eso explica por qué en otros países, en Argentina, la mayor parte tienen origen caucásico, en Chile, Brasil, etc. Pero en Perú, en los países andinos, tenemos mayor población nativa. La altura está haciendo efecto. Bueno, otra parte de nuestros tatarabuelos han venido de Europa y de Asia y de África, ¿no? Nosotros somos una mezcla, un crisol de diferentes grupos, y que nos llaman estimados señores de las minorías étnicas, ¿no? Cuando en realidad no somos minorías, ¿no? ¿Qué pasó en este choque de culturas? Bueno, aparte de la cuestión militar de la guerra, ha habido también toda la distorsión del sistema social, económico, y también encima parece que lo que más estragos hizo es la parte inmunológica. Fueron los patógenos que vinieron del viejo mundo y que hicieron una mortandad bastante grande, ¿no? Por ejemplo, no hay una palabra que defina, por ejemplo, cuando dicen decimar, es sacar 1 de 10, pero sacar 9 de 10 no existe esa palabra, y eso es lo que pasó en 100 años que estuvieron los españoles acá. Bajó la población en general de las Américas 10 veces. ¿Ok? Y son cosas que tenemos que tener en cuenta, que nosotros somos los sobrevivientes de ese grupo que no murió de repente por cuestiones inmunológicas, de repente por cuestiones violentas, no sabemos. Bueno, yendo al genoma humano, aquellos que se acuerdan del colegio, tenemos 46 cromosomas, X y Y de las mujeres, ¿ok? Y como les dije, tenemos 3.200 millones de letras en esos 46 cromosomas. Una cosa que es importante saber es que el genoma humano tiene pocos genes. Hay una mosquita que se usa en genética, que es la Drosophila melanogaster, es una mosquita chiquita de la fruta que se cría en el laboratorio, que tiene 18.000 genes. Tiene alrededor de 10 a la 3 células. Nosotros tenemos 10 a la 14, les dije, ¿no?
y nosotros tenemos solamente 20.000 genes. ¿Okay? El problema es por qué los seres humanos son mucho más complejos que las mosquitas. Es que probablemente nuestros genes se utilizan de forma... un solo gen puede dar 20 proteínas distintas en diferentes tejidos. ¿Okay? Es por eso que tenemos esa cantidad de genes, pero tenemos una mayor variabilidad de tejidos. Otra cosa que es bastante interesante es que nuestro genoma está lleno de cicatrices de virus, retrovirus. Justamente en la mañana hablaba con el señor rector, que había trabajado con Barbara McClintock, una científica que había descubierto que había genes saltarines. Y era una rareza hace 50 años, pero ahora es la norma. En todas las especies humanas, vegetales, parásitos, todas las tienen. Y nosotros tenemos 40% de nuestro genoma está lleno de esos genes saltarines, o por lo menos de sus cicatrices. Están ahí, no pasa nada generalmente. De vez en cuando hay algunas enfermedades genéticas que se despiertan, pero han estado viviendo con nosotros millones de años, desde que éramos mamíferos o mucho antes, y están avanzando muy bien. Les dije que los seres humanos teníamos 0.1% de diferencia, ¿no? Un chiste viejo que yo digo en mis clases es: la diferencia entre las chicas y Angelina Jolie es 0.1%, ¿no? Y la diferencia entre nosotros y Brad Pitt también es 0.1% y no se nota, ¿no? Pero ese 0.1% justo es la diferencia que por qué nos hace propensos a algunas personas a tener más cáncer, por qué tener diabetes u otras enfermedades, ¿no? O el tamaño el tamaño, color de pelo, etcétera, etcétera. Otra cosa que les dije, que nuestro genoma también tenía trazas de Homo sapiens antiguos, Neandertal, denisovano. Vamos a pasar más rápido. Hasta el año 80, ustedes saben lo que es el síndrome de Down, ¿no? Que es una presentación bastante conocida. Las personas con síndrome de Down tienen mayor propensión a tener leucemia infantil, tienen cataratas, tienen una forma de cara, una forma de manos, ¿no? Tienen problemas de discapacidad intelectual, ¿no? Y ahora con el genoma humano ya conocemos el catálogo de todos los genes que existen en el genoma humano. Con esto podemos explicar qué genes están asociados al síndrome de Down, ¿no? Por ejemplo, se sabe que hay genes, este gen APP, este gen que se llama mini brain, que se ha encontrado justamente en la mosquita de la fruta, que cuando tiene esta mutación, la mosquita tiene la cabeza chiquita, ¿no? Y como en la evolución todos los genes todos los organismos estamos relacionados, cuando buscan cuál es el equivalente de ese gen de la mosquita en el ser humano, corresponde a un gen que está en el cromosoma 21, ¿no? Que se llama SM. Y así hay genes que tienen que ver con leucemia, genes que tienen que ver con cataratas, etcétera, etcétera. O sea, el genoma humano, o sea, el tener un catálogo de genes ahora, nos permite explicar algunas enfermedades que antes no podíamos explicarlas, ¿no? Como es el caso del síndrome de Down. Este es el tipo, otra enfermedad que hacemos en el laboratorio, es la distrofia de Duchenne, que se debe a una proteína que está en el músculo, que cuando no existe da esta enfermedad que es progresiva. Los chicos mueren a los 15, 20 años, ¿no? Cuando tienen esa enfermedad. Y en este caso, por ejemplo, uno de los casos es porque a uno de los chicos le falta un pedazo del gen, ¿no? Son genes que están asociados a enfermedad. Lo que quería decirles es que nosotros en la Universidad de San Martín tenemos un servicio para hacer diagnóstico genético de estas enfermedades
y hemos hecho gratuitamente alrededor de 500 personas con este síndrome y otras 500 de otras enfermedades, incluyendo cáncer familiar, porque hay cáncer que pasa en diferentes familias, ¿no? Y todo esto es gratuito, ¿no? Como responsabilidad social de la universidad. Pero lo más importante para nosotros, desde el punto de vista científico, es que estamos encontrando cosas nuevas que no han sido descritas en las otras poblaciones. Lo que de nuevo nos trae es que las poblaciones peruanas, en particular, y las sudamericanas en general, están poco estudiadas, ¿no? Bueno, vamos a pasar. Otra cosa que pasa en Perú es que hay muchos enclaves, o sea, sitios escondidos en las zonas rurales donde la gente se casa entre ellas sin saber. Entonces aparecen muchas enfermedades genéticas. Por ejemplo, este es un pueblo donde de 360 personas hay 60 que tienen ceguera. Este es un trabajo que hemos hecho con el Instituto Nacional de Oftalmología, están chequeando los ojos, ¿no? Y este es acá hay 7 generaciones a partir de una señora que llegó a ese pueblo hace 7 años, hace 7 generaciones, 120 años más o menos, y lo que estamos viendo es que hay muchas familias, lo que están en negro son los que tienen la ceguera, una ceguera hereditaria, ¿ok? Y son tantas familias que ya han pasado tantas generaciones que tienen apellidos distintos y no se reconocen entre ellos como familia, aparte de tener la misma enfermedad, ¿no? Y así hemos descubierto familias en Huánuco, hemos descubierto familias en Abancay, etcétera, etcétera, que prueban que acá en Perú todavía hay mucho por estudiar este tipo de enfermedades, ¿no? Enfermedades hereditarias. Bueno, esto es en familias con cáncer de mama, que nos ha permitido identificar mutaciones nuevas que no han sido descritas en la literatura, porque no han sido estudiadas, ¿no? Y las cuales probablemente van a necesitar un medicamento distinto al que se está utilizando en las familias. Este es otro tipo de aplicación de la genómica. Era un proyecto que sacamos había un proyecto en Cabro, no sé si han escuchado, hace unos 10 años, que lo que queríamos nosotros es identificar genes de fibra y genes de inmunidad en alpacas, ¿no? Correlacionando ya a nivel de computadora con genes que ya se conocían de ovejas, de ovinos, de vacunos, ¿no? Y llegar a identificar eso en los camélidos. Desgraciadamente, los insumos que nosotros pedíamos, el proyecto duraba 3 años. Los insumos que nosotros pedíamos no eran aprobados por SENASA, porque decían que nosotros íbamos a matar a todas las alpacas del Perú, ¿no? Entonces se demoraron 2 años y medio para darnos el permiso. Nuestro proyecto era de 3 años. O sea, al final el insumo que necesitamos al comienzo nos hizo variar, porque teníamos que presentar resultados, nos hizo variar de estrategia y no pudimos lograr los resultados, pero ya lo estamos rehaciendo con el grupo de la agraria. Bueno, simplemente para decirles que el conocer los genes de una enfermedad también permiten hacer estrategias, por ejemplo, introducir esos genes en bacterias o en animales para producir la proteína que le está faltando al individuo. Por ejemplo, la insulina de los diabéticos. Antes se obtenía a partir del cerdo. Se sacaba el páncreas del cerdo, se molía, se sacaba la insulina, se inyectaba al paciente con diabetes. Llegaba un momento en que algunos pacientes empezaban a hacer reacción alérgica. Entonces lo que se ha hecho ahora con la tecnología es identificar la insulina humana, y esa insulina humana se puede meter en una bacteria, y ahora más modernamente se mete esa insulina humana en algunos genes de la leche de ovejas o de vacas, de tal manera que hay ovejas o vacas que están produciendo insulina humana, u hormona de crecimiento, u diferentes proteínas que se están vendiendo actualmente en el mercado. Son proteínas transgénicas y nadie se escandaliza por eso, ¿ok?
hormona de crecimiento, interferón, factor de coagulación, etcétera, que están obtenidas actualmente por ese tipo de tecnología. En las plantas también existen las plantas transgénicas. A mucha gente, probablemente el 95% de gente le da miedo, pero esas plantas transgénicas hasta ahora no mataban a nadie, ¿no? Yo no soy abogado de las plantas transgénicas, pero aparentemente ese miedo de que vayan a matar los cultivos aledaños tampoco parece que está pasando. Pero bueno, son cosas que hay que saber que existen. Hay para plagas, para herbicidas, resistencia, hay biofortificación, la introducción de algunos elementos que son necesarios, o para que, ahora que se viene el calentamiento global, plantas que resistan la sequía. Bueno, voy a pasar esto rápido, si ustedes quieren les paso los... Bueno, este es un trabajo a nivel molecular, la prueba que el que no tiene de Inga tiene de Mandinga. No es un dicho popular para decir que todos somos algo, tenemos algo de mestizos. Por lo menos los que tenemos nuestros ancestros 2, 3 generaciones en Perú, probablemente 99%, 99.9% tiene de Inga y de Mandinga, ¿no? Este estudio, acá ustedes ven, lo que se hace dentro del ADN, se buscan algunos marcadores que sean específicos de Europa, de Asia, de África, ¿no? Que están en Europa y Medio Oriente es morado con verde, Europa, Medio Oriente. Asia, acá medio racista, los han puesto en amarillo, ¿no? África está en violeta, y esta parte de acá es de Norteamérica, las personas nativos americanos, ven que son rojos. Todo el resto, a partir de estos números, 1 hasta el 25, son de Perú. ¿Qué color ven en Perú? Rojo. O sea que somos nativos originarios prehispánicos. ¿Ok? Cada una de estas rayas es una persona que tiene parte de europeo, algunos tienen más europeos, otros tienen más asiáticos, otros tienen más africanos, pero en general si nos metemos dentro de una licuadora, todos los peruanos tenemos alrededor de 80%, ¿no? Ya los cajamarquinos, por ejemplo, tienen 60, los cuqueños 70 y así. Cada grupo tiene, pero todos los peruanos tenemos entre 75 y 80%. Entonces, aquel que sea racista en Perú probablemente no va a tener mucho asidero exactamente de este tipo de estudios. Ahora lo que quiero ir, si es que tengo tiempo, es un trabajo que estamos haciendo con genética, con genómica, para reconstruir la historia mal contada, ¿ok? De lo que conocemos esto es un proyecto de la National Geographic, ¿no? Que están participando, bueno, aparte del proyecto central de la National Geographic, personas de Bolivia, de Ecuador, de Brasil y por supuesto de Perú, ¿no? Tenemos alrededor de 2.400 personas de Perú, alrededor de en total 5.000 personas, ¿no? Y lo que hacemos es, vamos a las comunidades, explicamos que queremos conocer el origen de las poblaciones, le decimos el procedimiento, tomamos una muestra de saliva bucal y luego hacemos el ADN, tenemos los resultados y parte del protocolo es devolver los resultados a las poblaciones, ¿no? Para que sepan de dónde han venido. Le voy a contar dos historias o tres historias. Una es de los suros, de las islas flotantes, todos conocen los suros, ¿no? Que hacen suros. Bueno, los suros viven dentro del lago, en las islas flotantes. Al lado están los ribereños, puneños. Los puneños dicen, estos suros, acá el doctor no me deja mentir, que son bamba, que se han metido al lago para poder vivir del turismo. ¿Ok?
los uros eran los más entusiastas para poder entrar al trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué decían esto los puneños o la gente ribereña? No estoy generalizando, doctor, estoy diciendo algunos puneños, que eran bamba porque el último uro murió en 1950. ¿Ok? Entonces, hicimos el ADN. Bueno. Quiero que vean esto. ¿Ven las bolitas atrás? ¿Ven una bolita? Una bolita es una persona. Este es el estudio del cromosoma Y. ¿Ok? Una bolita es una persona que hemos encontrado con una característica. Una bolita más gorda son dos personas que tienen la misma característica y así. Si unas personas están emparentadas, la bolita va a ser mucho más grande, ¿no? Y cada rayita es alrededor de 500 años de diferencia de cuando se forma otra bolita. ¿Ok? Los uros del lago Titicaca están en rojo. ¿Ven? ¿Ven esta bola grandota? Y la próxima bolita, 500 años, es otro rojo. Y el próximo es uno celeste que es alguien aymara. O sea, entre este y este hay 1000 años. 500 y 500. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Ok? Acá hay como 15 personas. Estos son los uros del lago Titicaca. Claro que hay otros uros que se mezclan evidentemente con algunos quechuas y aymaras del lago, ¿no? Pero hay una gran parte de los uros que se ha mantenido aislado 1000 años genéticamente del resto de Puno. O sea, los uros son bamba. Desde el punto de vista lingüístico, sí, porque ya no hablan uno. Pero genéticamente siguen siendo una población aislada del grupo. ¿Ok? O sea, sí son reales genéticamente. Solo que en 1950 no murió el último uro. Murió la última persona que hablaba el idioma uro, que probablemente hace 150 años ya iba cayendo en decadencia porque ya no era utilizable para transacciones comerciales o otro tipo de interacción con la gente del lago, ¿no? Era más útil tener el aymara. ¿Conocen lamas? Los quechua-lamistas es una población amazónica, pero que habla quechua. La historia cuasi oficial dice que los quechua-lamistas son descendientes de los chancas, que eran los enemigos de los incas. ¿Por qué? Porque en un momento dado los incas, después de vencerlos, los utilizaban como ejército, pero llegó un momento en que los chancas ya estaban cansados y huyeron hacia el norte y probablemente hacia la selva y no se sabe dónde, ¿no? Entonces después han encontrado esta población que habla quechua en plena Amazonía, ¿okay? En la zona de San Martín, Tarapoto, por ahí. Otra explicación es que en realidad esa gente no era chanca, era gente local, ¿no? Sino que después cambió su lengua. Es posible que sea debido a las misiones, ¿no? Cuando llegaban los evangelizadores, juntaban a la gente del lugar y les enseñaban el idioma que ellos habían aprendido. Los evangelizadores generalmente en Sudamérica aprendieron quechua o el guaraní. ¿Ok? Bueno, hicimos el ADN de diferentes poblaciones. Acá están los chancas, los chonja, que eran de la Confederación Chanca, de Huancavelica, etcétera, etcétera. Andahuaylas, por supuesto. Acá están lamas. Y alrededor había los chipivos y otras etnias amazónicas. Bueno, de nuevo las bolitas. Los rojos son los quechua-lamistas. No sé si ven desde atrás los rojos. ¿Ok? Los rojos, ustedes ven que no están juntos como les mostré en los uros, sino que están esparcidos. Pero podemos nosotros identificar 5 grupos.
1, 2, 3, 4 y 5. Estos son amazónicos, Quichua, Achuar, Huambisa, son diferentes grupos amazónicos, y estos son los andinos. ¿Ok? Y vemos que los rojos, por ejemplo, este está con naranja, rojo con naranja. Rojo está más asociado con negro, que es un quichua de Loreto, que es amazónico, y así este con blanco, que es un amazónico de Andoas. Básicamente lo que les quiero decir es que los quechua-lambistas tienen 5 grupos, pero esos 5 grupos cada uno está asociado a grupos amazónicos. ¿Ok? Y no está asociado a los grupos andinos, o sea que no son descendientes de los chancas. Cabe más la hipótesis que son grupos shipigos, andoas, jíbaros, ¿no? O sea, aguajón, etcétera, que los evangelizadores, cuando llegaban los españoles, llegaban al ejército, los reducían y luego llegaban los evangelizadores para convertirlos a nuestra religión, ¿no? Y les imponían la religión. Pero esos evangelizadores que llegaron a este lado venían de Quito, donde habían aprendido el idioma nativo quechua. Y es por eso que ahora esa población amazónica habla quechua. ¿Ok? ¿Los puedo convencer? ¿Me creen? ¿Sí? Ok, este es un estudio último de este año que hemos hecho. Hemos tomado muestras de San Jerónimo y San Sebastián. Ustedes saben que ahí están las familias de origen de las panacas, exactamente. Igual hemos estudiado el cromosoma Y. Entonces, tal como nos enseñaron la historia, tenemos 2 cosas para contar acerca del origen de los incas. Uno, que según la historia vienen de origen patrilineal, ¿no? Manco Cápac hasta Huáscar de Atahualpa son hijo del hijo del hijo del hijo del hijo. Ay, hijo, ya les voy a mostrar qué salió. Y otra cosa es acerca del origen. Hay 2 grandes mitos, ¿no?, que vienen del lago Titicaca y otros que vienen de Pacaretá. No, acá parece que no ha salido, no me he olvidado. Pero cuando hacemos el estudio de ADN, es un estudio de paternidad de pueblos en este caso, vemos que en realidad a todas las personas que hemos hecho el estudio tienen papeles, que son hijos de, cuando llegaron los españoles, eran de tal panaca, etcétera, etcétera, del origen patrilineal. Y lo que nosotros encontramos es que en realidad hay 2 grupos de cromosoma Y. Si fuera patrilineal tendríamos un solo cromosoma Y que es el mismo para todo el grupo, pero tenemos 2 grupos de cromosoma Y. ¿Ok? ¿Cuál es la historia verdadera? No sabemos, porque los incas no tenían historia y solamente tenemos lo que le contaron, probablemente de 1 o 2 generaciones atrás, pero nadie sabe qué pasó atrás, porque cada inca recontaba su historia. Entonces, lo que sí tenemos es que por medio del ADN tenemos 2 grupos patrilineales, 2 aparentes orígenes del cromosoma Y. Otra cosa, nosotros tenemos de todo el Perú el DNA y lo hemos comparado a quienes se parecen más la gente de San Sebastián y San Jerónimo. Y tenemos también 2 grupos. Un grupo que se parece más a los del lago Titicaca. De todo el Perú se parecen más a los del lago Titicaca, Bolivia y Perú. Y del otro grupo se parecen más a la gente de Pacaretambo y a la gente del lago Titicaca. ¿Ok? Esos son los hechos. Ahora, ¿qué es lo que interpretamos nosotros? Que los mitos probablemente no son tan falsos. O sea, es posible que hayan venido justamente del lago Titicaca hacia el norte, hacia Cusco, y es posible que la historia sea contada en 2 capítulos, ¿no? Primero llegaron a Pacaretá, un grupo se quedó ahí, y luego otro grupo avanzó y después se juntaron de nuevo en Cusco, ¿no? Es por eso que encontramos este ADN en estos grupos en Cusco, ¿no? Entonces, acá en Perú hay muchas interrogantes poblacionales. Todavía está
falta saber, como en el Perú solamente estudiamos los historia, estamos en Cusco, bueno, estudiamos la historia de los incas, Moche, Chimú, Paracas, pero tenemos compatriotas ashánicas que viven acá en Cusco, en el Urubamba, por ejemplo, ¿no? Tenemos compatriotas Aguajún, tenemos compatriotas, alrededor de 2 millones de poblaciones nativas, que también su origen ha tenido que ser, ha debido haber algo, ¿no? Y ahora se sabe, por ejemplo, que en la Amazonía había pueblos de 10.000, 20.000, 30.000 habitantes que tenían una estructura social y cultural mucho más organizada que los que tienen ahora, porque no solamente fueron atacados por los incas, no solamente fueron atacados por los españoles, sino también acuérdense que ha habido la guerra del caucho y ahora tienen los taladores de bosque, tienen la minería, etcétera, etcétera, que están tratando de... esta gente ya no puede sobrevivir en los sitios que antes vivían, ¿no? Básicamente, 3 cosas. Uno, que este estudio del genoma nos permite conocer enfermedades, nos permite conocer los orígenes y también eventualmente nos va a servir para estudiar, por ejemplo, por qué algunos patógenos son más peligrosos que otros, por qué tienen genes de resistencia de prójimo, ¿no? Y esto es simplemente porque nosotros ahora podemos estudiar los genes, algo que no podíamos estudiar hace 25 años. Muchas gracias. Agradecemos la participación del doctor Ricardo Pesquita. Bueno, pasamos a una pregunta que quiere hacer nuestro público a nuestro expositor. Doctor Fujita, ya, bueno, ustedes me disculpan porque se puede ver el cansancio, ¿no? Y la avidez por aprender, pero me interesa hacer un comentario. Más que una pregunta, porque de alguna manera he estado cerca de la universidad, de su equipo, de los cubanos que están con usted trabajando, y creo que eso me ha permitido sentir orgullo por la labor que hace la Universidad San Martín de Porres. Yo pudiera plantear un espacio de intercambio a partir de mis lagunas nociológicas, porque eso es una cuestión muy puntual de ustedes, que esta historia del genoma humano ha cambiado la comprensión total, no solo de las ciencias que están vinculadas al estudio, sino de las otras. Por ejemplo, a las que yo me dedico, como las ciencias de la educación, yo las considero ciencias sociales. Puedo, en esos espacios de intercambio que yo esté, aseverar con certeza de que todo este mapeo ha sido una revolución que constituye digamos que lanzamiento transdisciplinar para la comprensión de muchos de los problemas de los que nos ocupamos. Bueno, yo creo que sí, porque ahora la mirada hacia nosotros mismos ha cambiado, ¿no? Ahora, hace unos 10, 15 años, casi se puso de moda algunos criminales en Estados Unidos, decían, no soy yo, son mi género. Pero es cierto que, por ejemplo, hay algunas familias que tienen esquizofrenia o tienen algún tipo de patología que puede hacer que sea más violento, o puede ser, le gusta el paracaidismo, le gusta el deporte de aventura, ¿no? O sea, no es que haya el gen de la criminalidad o hay el gen del paracaidismo, sino hay el gen que hace que algunos individuos sean más proactivos. Una predisposición, pero siendo el medio social. Claro. Y dentro del grupo humano también se necesita aquellos que no eran tan aventados, porque a veces los aventados morían y los genes esos genes no pasaban, pero sí pasaban los que realmente. Entonces, la historia de no solamente del ser humano, sino de todas las especies que han vivido hasta ahora es tener variabilidad, y viene un virus, viene un veneno, viene cambio de clima, qué sé yo,
y aquellos que sobreviven pasan sus genes a la próxima generación, ¿no? Y eso nos incluye, y eso nos hace no solamente pensar que el racismo es una tontería, sino también pensar que somos mente, pero también tenemos cuerpo, ¿no? Y con el tiempo nos damos cuenta que la mente es más libre, pero el cuerpo es menos libre. Muchas gracias. Bueno, continuando con el programa de nuestra primera conferencia científica de docentes investigadores, tenemos nuestra última presentación a cargo de nuestro expositor, el doctor Wenceslao Medina Espinosa. Él es vicerrector de investigación de la Universidad Nacional del Altiplano, doctor en Ciencias de la Ingeniería. Es evaluador y formulador de proyectos con producción científica en libros, artículos y congresos. Él presentará el tema Experiencia de la gestión de información en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Bueno, muy buenas tardes. En principio agradecer a los héroes que están hasta esta hora. Epistemológicamente hablando, ya estoy acá, pero no debería estar porque esto debió terminar 1:40. Sí, son las 1 hora más tarde. Agradezco a Ernesto por habernos faltado al público y al doctor Quijita también. Sí, yo creo que sí, debe. Lo que me sorprende de Ernesto es que es ingeniero y debería ser preciso en los tiempos, ¿no? Yo creo que se ha ido más por el lado social, entonces vamos a hablar y seguir hablando y no terminamos nunca. Bien, vamos a, después de charlas tan interesantes, tan subliminales, vamos a pasar a un tema un poquito más terrenal respecto a la experiencia de la gestión de la información en la investigación. Voy a tratar de ser lo más breve posible porque imagino que a estas horas el estómago ya está llamando y van a estar pensando en otras cosas más que en la charla. Rápidamente voy a hacer una breve reseña de mi universidad, el contexto del desarrollo de la investigación universitaria y la organización de mi despacho. Bueno, mi despacho temporalmente porque somos elegidos por 5 años, aunque algunas autoridades cuando son elegidas pretenden quedarse toda una vida, ¿no? Acerca de la gestión de los proyectos de investigación y unas reflexiones finales. La Universidad Nacional del Altiplano ha sido creada en 1856, el 29 de agosto, con la denominación de la Universidad de Puno, ¿no? Firmó el decreto del mariscal Ramón Castilla. Tuvimos un periodo de existencia muy breve y fuimos reaperturados en 1962 con el nombre de Universidad Técnica del Altiplano. En ese tiempo fuimos también Universidad Nacional Técnica del Altiplano. Y la ley universitaria, la anterior ley a esta, nos dejó con el nombre permanente de Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Y ahí cometemos un error porque decimos Universidad Nacional del Altiplano-Puno y esa no es la denominación correcta. Nosotros somos Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Y en esta ley 30-220 estamos dentro de las universidades emblemáticas. Hemos tenido un desarrollo sustancial en el tema de infraestructura y muy reducido en el tema de equipamiento, ¿no? Y como la mayoría de las universidades de provincias, hemos sido una universidad más de formación profesional que de investigación. Y obviamente la universidad existe porque su razón de ser es la investigación. Y las universidades que están en los rankings mundiales y tienen fondos para investigación y que hacen descubrimiento, son universidades de investigación, porque es a través de esta actividad que generamos conocimiento. Actualmente somos 723 profesores nombrados, esperamos nombrar 180 más estos días. En estudiantes de pregrado somos 18.500, tenemos estudiantes de posgrado 3.200 y en personal casi somos la misma cantidad. Bien. Somos una universidad en el sur relativamente grande, ¿no? Grande en personal y estamos tratando también de ser grande en el tema de conocimiento e innovación y de investigación. Nosotros en el tema de investigación hemos clasificado nuestras 35 escuelas en 4 áreas, que son el área de ciencias de la ingeniería, el área de ciencias sociales, el área de ciencias biomédicas y el área de ciencias económico-empresariales. Como toda universidad en el Perú, hemos crecido grande, de repente sin planificación,
Y como toda universidad pública en el Perú, pretendemos tener absolutamente todas las especialidades. Y esto es un punto de vista muy personal, un despropósito, porque el país no tiene los recursos como para mantener 35 escuelas de medicina en universidades públicas, o 35 o 40 escuelas de ingeniería civil, 40 de ingeniería agrícola. Deberíamos ser más focalizados y aprender de países vecinos. El ejemplo más típico de esto, y lo conversaba con Ernesto, era Chile, ¿no? Chile tiene una sola facultad de ingeniería agrícola, está en Chillán, y el que quiere ser ingeniero agrícola va a estudiar a Chillán. Y obviamente si hay presupuesto para esa área, va a Chillán y obviamente tiene una escuela bien equipada. Y esa era la razón de ser cuando había las residencias estudiantiles, ¿se acuerdan? Las universidades tenían residencias estudiantiles para que los estudiantes, donde su escuela no había en su región, tenían que ir ahí, con todas las facilidades del caso. Obviamente, si hubiésemos seguido en ese camino, que seguro que nuestro actual panorama hubiese sido totalmente diferente. Esta clasificación no les gusta a muchos en mi universidad, porque desde el punto de vista profesional solamente somos 3 áreas: ingenierías biomédicas y sociales, pero de acuerdo al tema del país, que estamos entrando a la OCDE y todo, necesitamos clasificar, y aparece en el área de ciencias económico-empresariales. Deberíamos de clasificar dentro de ingenierías también, las de producción, las de servicio, ¿no? Debería haber una mayor clasificación, pero nosotros tenemos estas 4 grandes áreas. En el tema de investigación, de acuerdo a la ley, hay los institutos de investigación que dependen de las facultades y de las unidades de investigación. En la Universidad Nacional de Altiplano tenemos esta estructura de investigación. Obviamente todo el tema de políticas de investigación la dirige el Vicerrectorado de Investigación, a través, coordinado directamente con las facultades, que a su vez están agrupadas en áreas de investigación. Aquí tenemos los institutos, los centros de investigación, y terminamos en los proyectos de investigación, que como han dicho mis antecesores antes de las 2 charlas previas a esta, la mayor cantidad se traduce en las tesis de pregrado, que son asesoradas por docentes. Entonces, la mayor salida de investigación es a través de los proyectos de tesis de pregrado, que obviamente tendrían que responder a la solución de problemas regionales, nacionales, y aportar al conocimiento. Y en muchos casos se hace, y nos quejamos de que sí hacemos, pero nadie nos conoce, nadie sabe lo que estamos haciendo. ¿Y eso es por qué? Porque no estamos publicando lo que hacemos. Sí tenemos resultados, pero no escribimos esos resultados, y no sabemos dónde escribir. Entonces, la investigación es todo un proceso, pero hay que recordar que el estadio final de la investigación es la publicación, y que un trabajo de investigación no está concluido hasta que no se publica. Esas son dos verdades que hay que tener en cuenta. Entonces, ¿hacemos desarrollo? Sí, hacemos desarrollo, pero hay que escribir, y hay que escribir en un lugar determinado. El Vicerrectorado de Investigación tiene 3 direcciones generales: la Dirección General de Investigación, la de Emprendimiento Empresarial, porque la investigación tiene que terminar en algo, tenemos que conectar con la sociedad, y se conecta a través del emprendimiento empresarial y la transferencia tecnológica, y así está concebida. Bueno, así lo concibieron los estatutarios cuando nos adaptamos a la nueva ley. Y la dirección de los institutos, ¿no?, que originalmente los llamaron de alto nivel, ahora hemos reformulado el estatuto, ya quedaba en dirección de los institutos de investigación, que de acuerdo a la ley, vuelvo a repetir, dependen de las facultades. Y esto no significa, como algunas veces se entiende mal, de que una facultad tiene que constituir un instituto de investigación. No, el instituto de investigación, por los tiempos actuales, tiene que ser interdisciplinario. Los profesores se agrupan y ellos democráticamente deciden a qué facultad se van a inscribir. Esto para no violar la ley, porque de acuerdo a la ley, el que pone el director del instituto, el que lo designa, es el decano. Entonces, ¿cómo si el profesor es de otra facultad, cómo el decano de la facultad lo va a designar? Simplemente los integrantes del instituto proponen una terna entre sus integrantes para que el decano de la facultad a la cual se adscribieron designe al director, y no se viola la ley. De esa manera estamos procediendo nosotros. Nosotros
ya lo dije, la mayor cantidad de salidas de trabajo de investigación es a través de los proyectos de investigación. Hay una idea de investigación, esta se traduce en búsqueda de información, y aquí coincido con el resto en el tema de que hay que conocer el estado del arte para ubicar los vacíos del conocimiento y poder escribir el proyecto. Leer, leer y leer, y luego nos ponemos a escribir el proyecto de investigación. Este proyecto va a terminar en un proyecto de tesis, que obviamente se presenta a la dirección de investigación designa los jurados, se evalúa el proyecto, se dictamina y se autoriza su ejecución. Aquí también tenemos una debilidad, en el sentido de que aprobamos un proyecto de tesis y si hay un título aprobado, este no se puede cambiar hasta el final. Cuando el proyecto es dinámico, debería haber un informe previo, y si tenemos que cambiar el título al final, deberíamos cambiarlo, pero como somos dueños de la verdad, no, ya dijiste que eso va y eso va. Y si no encontraste lo que tú pronosticaste, tampoco la tesis vale. Ese tipo de cosas ocurre en nuestras universidades. Y lo otro, no proporcionamos a los estudiantes las herramientas básicas para que generen su proyecto de investigación, como son los buscadores científicos, el uso de los buscadores científicos. El Science Direct, que César Augusto Olivares indicó que CONCITEC nos va a reponer el Science Direct en los próximos días, es una noticia fabulosa. El Wiley, que ya lo teníamos, ¿no? El Medline y el Google académico, ¿no? El Google, no solamente el Google clásico, sino tenemos un Scholar Google, ¿no? Para hacer las búsquedas. Luego es importante tener los administradores de referencias, y aquí el que está más asociado a las revistas científicas es el EndNote, el RefWorks, o tenemos también el Mendeley, ¿no es cierto?, como administrador de referencias, o como administrador de PDFs. Y hay uno libre, que es el Foxit Reader, ¿no? No necesitamos tener el Adobe con licencia y pagado cuando tenemos un software libre, como puede ser el Foxit. Luego, la estadística. Definitivamente todos los proyectos, ciencias sociales, ciencias biomédicas, ciencias de la ingeniería, ciencias económico-empresariales, tienen que tener estadística, obligatoriamente. Y ahí tenemos el StatGraphics, el R, que es libre ahora y que tiene muchas herramientas para poder hacer los análisis estadísticos, porque recordemos que los software estadísticos clásicos cuestan un montón de dinero, y las universidades públicas, si tenemos dinero para comprar una licencia, no tenemos dinero para la renovación. Y el software gráfico, ¿no? Y uno que es ideal para artículos científicos es el Sigmaplot, que no sé si en todas las universidades estará disponible. El Sigmaplot es muy versátil, a diferencia del Excel. Generalmente usamos el Excel para hacer los gráficos estadísticos y ponerlos en las tesis, pero un gráfico de Excel, cuando se pasa a Word, se distorsiona. En cambio, el Sigmaplot, los gráficos que hacemos en Sigmaplot no se distorsionan, tal cual se pegan y queda exactamente igual, y conserva la simetría del documento. Y la idea en la universidad es preparar los documentos al estilo artículo científico, ¿no? Y el vicio, ¿no? El vicio de Microsoft, que es una herramienta muy interesante para el que no maneja AutoCAD, para los civiles, ¿no?, que manejan software más especializado. Para todos nosotros, los mortales comunes que podemos escribir, se utiliza el vicio para hacer gráficos y diagramas. Entonces, el esquema típico de presentación de proyecto, ¿cuál es? Escribimos, imprimimos, fotocopiamos, entregamos las copias de los proyectos, se nomina el jurado revisor, se revisa el proyecto, finalmente nos reunimos para un dictamen. Y para que esto pueda pasar, en mi universidad particular, transcurría no el tiempo del reglamento, sino mucho más. Si el reglamento decía 2 meses, esto podía pasar 1 año y no había dictamen. O simplemente sustentábamos el proyecto de tesis, y antes de autorizar el empaste para la adopción final del título, a los jurados les daba la gana de cambiar el formato, no les gustaba la letra, no les gustaba la referencia, y los tenían a los muchachos dando vuelta y vuelta y vuelta. Entonces, había una etapa entre la preparación del proyecto, la reunión del dictamen, la aprobación, entre sí y no, era un loop interminable. Y mucho del retraso era
por discrepancias entre el jurado. Se nominaban jurados de diferentes especialidades, de diferentes líneas de investigación que no entendían el tema o entendían el tema desde su perspectiva, no se ponían de acuerdo y obviamente el perjudicado era el estudiante o es el estudiante. Y vamos dando vuelta y vuelta porque lo que corrige uno no le gusta al otro. Y este era un problema serio. Sin embargo, cuando uno presenta un artículo científico, ustedes saben este esquema, ¿no? Hay un editor de journal, hay los autores y hay los revisores por pares. Hay una interconexión directa entre el autor y el editor del journal, y entre el editor del journal y el revisor, pero no hay conexión entre el autor y el revisor. Es una revisión objetiva, a ciegas, y obviamente las observaciones son objetivas, ¿no? Los que han escrito y han enviado los artículos saben que eso ocurre. Bueno, en el Perú todavía tenemos algún problema con los cielos y los editores locales, pero en el extranjero no, los que van a Scopus, esto no, o sea, si llega una observación es totalmente objetiva y uno responde objetivamente también. Y asociado a esto teníamos sistemas. La universidad ya tenía líneas de investigación, tenía dirección de investigación de las facultades, teníamos estudiantes y teníamos asesores y teníamos docentes, todo eso en base de datos. ¿Qué es lo que teníamos que hacer? Simplemente integrarlo para lograr un sistema de gestión de la información para el uso de la investigación. Entonces empezamos por etapas, obviamente, establecimos la línea de investigación en las facultades, de acuerdo a las áreas, y líneas y sublíneas en función de las condiciones de infraestructura y equipamiento de la universidad. Esto en la Universidad Nacional del Altiplano de Puno está todavía en proceso. Porque cuando planteamos las líneas, me plantearon líneas, por ejemplo, de física termonuclear, ¿no? Es una línea de investigación, pero no tenemos ni un reactor nuclear como para hacer pruebas. Entonces, ¿por qué estamos implementando esa línea? Y estamos en un proceso gradual de llegar solo a 9 líneas de investigación, considerando las potencialidades de la región también, de los recursos de la región. ¿En qué potencial Puno? Cultivos andino, ganadería altoandina, camellos sudamericanos, truchicultura, acuicultura, realidad social, economía regional, medicina de altura. Y eso somos buenos, o sea, en eso tenemos las condiciones para poder hacer experimentación. No, que en mi escuela profesional, no, porque no estoy formado para eso. No, tienes que orientar tu trabajo a las potencialidades de la región. Y esa es la pelea en la cual estamos enfrascados ya 3 años y medio. Nos queda 1 año y medio, no sé si ganaremos, pero ya pusimos el cimiento. Los profesores se inscribieron en la línea de investigación y de pronto aparecieron profesores que tenían especialidades transversales. Por ejemplo, el tema de medio ambiente ahora es transversal a todas las disciplinas. No hay un proyecto de desarrollo que no tenga un sociólogo o un enfermero. Una mañana agotadora, una mañana tarde agotadora. Pero creo que la Austral se viste de gala con la resistencia, el interés y el número récord de personas que decidió responder a nuestro llamado humilde. Austral, una universidad cusqueña, pequeña, de poco tiempo, ¿verdad? Que tal vez no tenga mucho que contar ahorita, pero sé que dentro de muy poco tiempo la comunidad académica de acá, los estudiantes de este lugar, van a poder permitir que la Austral se muestre en escenarios tal vez no tan sencillos y humildes como estos, pero sí en buenos eventos, demostrando que Cusco está avanzando por distintas esferas. Nosotros tenemos un sentimiento de gratitud especial porque el hecho de que no sea una universidad de tanta historia, el hecho de que incluso algunos de nuestros conferencistas ni conocían que existía una universidad peruana austral en Cusco, y que hayan querido desde Concité, desde Lambayeque, desde el Altiplano de Puno, desde la Universidad San Martín de Porres, desde la Universidad de Tacna, darnos ese sí tan inmediato, realmente nos emociona. Ustedes saben que yo no me puedo poner roja, siempre lo digo, con lo del genoma, pero me emociono mucho, porque así pasa allá en la tierra donde nací, en el Caribe, en Cuba. Entonces va con esto la expresión no solo personal, porque me correspondió contactarles, me correspondió
seducirles para que nos dijeran sí, y realmente fue un sí inmediato. Entonces esto es simbólico, es el símbolo del Consejo Universitario, es el símbolo de nuestra Junta General de Accionistas, y aquí están los promotores principales a cargo de la tarea, es el símbolo de todos los estudiantes, de nuestro equipo del comité organizador, del cual yo me siento muy orgullosa, por eso no voy a dar palabras finales, estoy mezclándolo todo, de los estudiantes que se vinieron a clases, de la sociedad cusqueña que dijo, ¿qué está pasando hoy de extraño en la esquina de Sacsayhuamán con la cultura que se sienten unos tus? Sí, porque yo he dicho cada disparate. Entonces, en este proceso de inserción a esta sociedad, en este proceso tan emocionante de sentado Teddy Medina, el último, que habló, que dijo que no iba a morir, nuestro consejo universitario, a nombre de nuestro rector, de nuestros estudiantes, ha decidido entregarle a usted esta resolución con este certificado, y como están las cámaras, Dios mío, ayúdenme, que si yo no he puesto me enfermamos. Ajá. Y entregarle además este simbólico recordatorio. Ya en la mañana los estudiantes hicieron lo suyo también, y ellos se van con recuerdos de nuestro movimiento estudiantil. Muchas gracias, y permítanos por favor seguir aprendiendo del ejemplo de lo que están haciendo por allá. Con todo gusto. Gracias. A ver, vamos a ver quién me tienen las otras estudiantes. Bueno, este recordatorio con su resolución del Consejo Universitario va dirigido a Ricardo Fujita Larcón, de la Universidad San Martín de Porres. Yo le agradezco muchísimo, doctor. No nos conocíamos. Y les cuento lo que está detrás de la fachada. Lo llamé como si no fuéramos amigos del colegio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Yo soy Regina. Bueno, aquí como nombran a las Reginas por la cuestión de investigación, pero yo soy Regina de verdad, como digo Hashimoto en un congreso en Arequipa. De todas las Reginas que hay aquí, tú eres la única de verdad. Entonces yo siento mucho orgullo por este pueblo hermano mío, de peruano, porque una figura de su talla intelectual e investigativa, bueno, es muy alto, porque dicen por Cuba que el hombre se mide de la cabeza al cielo, entonces usted es bien alto. Nada, agradecerle que esté, mire la cara de nuestros estudiantes, de nuestros profesores, de nuestros trabajadores técnicos de servicio. Aquí está todo el mundo, es la familia austral la que se ha unido hoy para hacer esto, como se unió todo Perú por el fútbol en un momento. Yo le agradezco porque no es muy común dar sí a una persona que no se conoce, y yo fui bien atrevida, como se suele ser por allá. Gracias. Y como usted puede ver, aquí está el recordatorio suyo. Gracias nuevamente. La Universidad San Martín de Porres es un ejemplo para todo Perú. Y por último, porque ya César Olivares, ¿se acuerdan del Concité? Ya se llevó lo suyo porque Cusco lo acarició, le dio el soroche correspondiente, y lo tenemos con vigilancia en su hotel, para que no se nos agote demasiado, pero le entregamos lo que le correspondía a nombre de la universidad para Concité. Y dejamos por último a la gente de Valleque. Déjenme colocarme en postura porque ya se me está saliendo el movimiento del Caribe. Sí, ya iba con una onda un poco extraña y yo me autocorrijo, pero ustedes me comprenden, ¿verdad? Gracias, doctor, muchísimas gracias. Nos encontramos en un evento que nos citó Concité y fue, digamos que un flechazo epistemológico, ¿verdad? De eso versó su conferencia, y le agradezco mucho que el vicerrector haya querido creer en la Austral, en esta universidad pequeña, tanto así que es la primera figura de otras universidades del país que inaugura nuestro fondo editorial Inti Cachay con el libro Coordenadas Epistemológicas, donde le acompañamos a algunos de los locos que estamos haciendo ciencia por acá por Cusco. Gracias a ustedes por acompañarnos, gracias por creer en Austral y venir a escuchar todo lo que se ha dialogado. Yo creo que el conocimiento no es para guardarlo, el conocimiento no es para venderlo, el conocimiento es para compartirlo. Si alguien se sintió provocado hoy por preguntas, por necesidad de intercambiar, si alguien sintió hoy necesidad de poder
seguir un espacio u otro con los colegas aquí presentes y darle continuidad, logramos el objetivo. El objetivo era ser transgresores, porque de esa es la única manera que podemos seguirle sirviendo y honrando a los pueblos originarios de esta tierra. Esa es la única manera en que podemos seguir diciendo que somos, y me incluyo, herederos de Pachacuti. Buenas tardes. Nuestra querida Universidad Peruana Austral del Cusco. Yo no estoy tomando antibióticos, ya me lo quitaron. Su pasito. Diferentes universidades del Perú, autoridades de nuestra Casa de Estudios Superiores, personal administrativo, docentes, estudiantes, amigos, público en general. Les estamos muy agradecidos. Para mí es un honor hacer el brindis respectivo y dar término a esta primera conferencia científica de docentes de nivel superior. La verdad es que a Dios gracias por tenerlos presentes en esta Casa de Estudios Superiores. No será la primera, van a seguir el 2019, arrancamos con fuerza con la doctora Regina, directora del Instituto de Investigación de nuestra Universidad Peruana Austral del Cusco. Por ese honor, salud con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, autoridades, rectores y vicerrectores del Perú. A la congresista Rebeca también, salud. Gracias por su presencia.